Tras el incendio provocado en Roma en el año 64 después de Cristo, al parecer por el mismo emperador Nerón, el historiador romano llamado Tácito escribe su propia versión de la historia, donde manifiesta que se les culpó a los cristianos el hecho de haber incendiado la ciudad de Roma, lo cual por supuesto desató una terrible persecución. Tácito se refiere al cristianismo con términos despectivos. Veamos, por ejemplo, qué es lo que nos dice en su tratado. El fundador de la secta, Cristo, había sido castigado con la muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y la fatal superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo, no solo en Judea, origen del mal, sino también en Roma, donde confluye y se celebra todo lo horrible y vergonzoso, provenga de donde provenga. Para Tácito, la fe cristiana no era más que una fatal superstición que debía ser exterminada. Por otro lado, para los cristianos, la fe fundamental era creer en la resurrección de Jesucristo. Es decir, la base de su fe y la base de su credo era creer que Cristo había resucitado, tal y como nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, los cristianos de la iglesia primitiva estaban seguros de haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado, y esto hacía que ellos soporten las duras pruebas que en un futuro vendrían. Ellos tenían la seguridad de que Cristo había resucitado. Todos sabemos que los cristianos han sufrido terribles persecuciones durante toda su historia. La primera persecución podríamos decir que fue aquella que el mismo Tácito menciona, cuando dice que Cristo había sido castigado con la muerte durante el reinado de Tiberio y por el procurador Poncio Pilato, y la fatal superstición momentáneamente reprimida. ¿A qué se refiere con esto? Que tanto los soldados romanos como algunos judíos opositores del movimiento de Cristo suponían que con la muerte de Jesús la fe cristiana o esa superstición iba a desaparecer por completo. Todos se iban a olvidar. Pero ¿qué sucedió? De un momento para otro, aquella fe irrumpió nuevamente, no solo en Judea, sino también en Roma. Esa fue la primera persecución que se originó hacia los cristianos, cuando Cristo fue asesinado. Pero luego vendría una persecución mucho más terrible, y esta es la persecución que la mayoría de los historiadores reconocen como que fue la más atroz y la más horrible: la persecución del emperador Nerón. Durante la persecución de Nerón, muchos de los cristianos fueron incendiados vivos, fueron quemados vivos y utilizados como antorchas en las calles o incluso en el mismo palacio del emperador Nerón. Y otros cristianos fueron crucificados por los caminos, por las calles. Otros cristianos fueron muertos a filo de espadas, y muchos de ellos fueron expulsados de las ciudades, viviendo en cuevas, en el desierto, en cavernas, donde ahí practicaban la fe cristiana. Esta fue una de las persecuciones más terribles que los cristianos sufrieron en aquella época. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué los cristianos soportaban tan gravísima persecución? ¿Qué hacía que ellos estuvieran dispuestos incluso de dar su vida por la fe cristiana? Repito, ellos tenían la seguridad de haber tenido la experiencia con el Cristo resucitado. Es decir, su fe no era una fatal superstición, su fe era una seguridad y una convicción de haber tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Y esto hizo que los cristianos de la iglesia primitiva soportaran tan cruda persecución. El apóstol Pablo confirmaría
esto en la carta en 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 4 al 8, que dice así: Cristo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban seguros y firmes de haber tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Pablo dice que Cristo resucitó y se apareció a Pedro, se apareció a los 12 discípulos y después se apareció a más de 500 personas y por último se le apareció a él. Cristo resucitado se manifestó a los cristianos y esto les dio la convicción y la seguridad de que era una fe correcta y no era como suponían los ojos de aquellos tiempos que observaban al cristianismo como una fatal superstición. La fe cristiana no era una fatal superstición, era una convicción, una seguridad de haber visto a Cristo resucitado. De la misma forma, Cristo se quiere manifestar a tu vida. El Cristo resucitado que les dio un rumbo, un sentido a la vida de aquellos hombres del siglo I, también quiere manifestarse a tu vida, quiere darte un propósito y un nuevo rumbo de vida. Cristo resucitado quiere cambiar y transformar tu vida.